pasar a la mesa redonda con la que finalizamos la jornada de mañana, bueno, previo al acto de clausura. Entonces, yo sí que agradecería al profesor Mariano Artés, a la profesora María Jesús López Boada, al profesor Jaime Domínguez Abascal y como no, a don Demetrio Castro, pues que me acompañen aquí en la mesa para iniciar esta mesa redonda. Bien, hemos tenido, digamos, 4 ponencias, 2 en un ámbito, bueno, digamos 3, ¿no? Realmente, porque ya desde el diseño del propio currículum, pues yo creo que ha quedado muy bien complementado con lo que finalmente presentaba Demetrio y estaba claramente vinculado a los criterios de evaluación del profesorado que nos presentaba Jaime Domínguez. Y ha habido una primera ponencia, que la del profesor Mariano Artés, pues quizá digamos, cuál es el ámbito, digamos, la estructura de ese departamento universitario y cómo, digamos, sobre todo la estructura legal, pues condiciona o favorece o no esa actividad docente y esa actividad investigadora de cara luego pues a esos jóvenes investigadores para proceder a la acreditación en las diferentes figuras, tanto en los cuerpos, digamos, bueno, en los cuerpos de figuras de profesores contratados, como en los cuerpos docentes universitarios, en titular y catedrático de universidad. Y yo sí que me ha gustado algo que comentaba Jaime, que yo creo que eso se había como perdido un poco, y es el hecho de que quizá el matiz más diferenciador a la hora de la acreditación en la máxima figura, que seguramente que no es la que está preocupando a nuestros jóvenes investigadores, pero algunos no tan jóvenes que también nos acompañan, pues es posible que sí, y es la palabra liderazgo. Yo creo que ese es quizá posiblemente, pero bueno, ya luego que pregunten ellos, pero quizá el aspecto más diferenciador, porque igual había quedado algo diluido, es verdad, decía Demetrio en su presentación, pues el que previo a la introducción digamos, del procedimiento de acreditación, pues digamos que los instrumentos que la Universidad Española ha tenido pues, durante siglos en la cooptación del profesorado universitario, pues que ha podido ser, no sé si no decías arbitrario, pero sí un poco, digamos... no lo he dicho, debería haberlo dicho. Pero se transmitía un poco ese nivel. Pero, bueno, en cualquier caso, digamos que ahora sí que posiblemente siempre ha tenido esa ha podido tener una cierta componente, ha podido tener de arbitrariedad, pero no es menos cierto que si algo se dijo en la Universidad Española, incluso cuando uno lee escritos antiguos, pues era ese carácter de liderazgo que en un momento dado parecía que haberse en cierta manera perdido, que a lo mejor pues el gran grupo de investigación podía favorecer pues digamos una progresión más sencilla digamos a perfiles que a lo mejor en otras circunstancias no hubiesen sido tal. Bueno, no lo sé, en cualquier caso creo que es objeto de debate y yo prefiero que sean nuestros asistentes los que procedan digamos a realizar las preguntas a los 4 ponentes que hemos tenido esta mañana, que yo creo desde la organización agradecerles, como no, sus presentaciones realmente interesantes. Y bueno, y ahora digo, yo creo que es el turno de vosotros el que hagáis las preguntas que estiméis oportunas. O sea, que abrimos ese turno de debate con nuestros ponentes. Quiero felicitar a la organización y a los ponentes porque me parece que son de un gran interés todo lo que se ha contado y que realmente, pues, por supuesto que los que hemos asistido venimos muy interesados en ello. Yo quería hacer una pregunta que es que en las presentaciones que se han hecho relacionadas con las acreditaciones de las figuras de profesorado, nos han mencionado
en ningún momento la posible obtención o no de acreditaciones de tipos sexenios, tanto en profesorado contratado, que se pueden solicitar, como en profesorado funcionario, a la hora de establecerlos como parámetros en la evaluación, sino que solamente o directamente las publicaciones o tal, o méritos que puedan dar lugar a esos sexenios, pero no el hecho en sí de tenerlo ya reconocido. Entonces, ¿cómo se valora ese tipo de acreditaciones de investigación? Eso precisamente es un tema que se ha quitado en la acreditación de titular y de catedrático, porque daba lugar a ciertas distorsiones. Podía ocurrir que un señor con 3 sexenios, pero que los hubiera conseguido justo rayando en el límite, podía ser, con los criterios antiguos, que con 6 u 8 publicaciones tuviera los 3 sexenios. Mientras que otro señor que tuviera 2 sexenios, porque era más joven, sencillamente porque era más joven, pero tenía 20 publicaciones, a lo mejor se le valoraba menos que a ese señor porque ya tenía los sexenios, y los sexenios daban una puntuación. Como lo que se está valorando es el currículum, y se dispone del currículum cuando se hace la valoración, tanto para titular como para catedrático, se ha pensado que lo del sexenio no es más que una división por año, pero que no da idea de la calidad, da idea de un mínimo investigador, pero no de la calidad investigadora del que hace la propuesta o el que hace la solicitud, porque dentro de un sexenio puede haber quien tiene saturado y en vez de tener 5 publicaciones tiene 10 publicaciones en los 6 años o 15 publicaciones en los 6 años, y quien tiene las 3, y los dos tienen exactamente el mismo sexenio. Entonces no parecía razonable usar ese criterio para evaluar, y parecía más razonable usar el currículum de forma global y analizar el currículum. Esa es la razón por la que se ha quitado de los sexenios. Con eso y con todo, sí hay comisiones de contratación de cuerpos docentes que reconocen como méritos complementarios los sexenios, y son comisiones de áreas o de ámbitos donde entienden que hay un porcentaje relativamente reducido de personas que solicitan sexenio. Y entonces, para incentivarlo algo más, dicen, bueno, como uno de los 3, 4 o 5 méritos complementarios que pueden ayudar a obtener la acreditación, uno de ellos es el tener tantos sexenios, siempre en función, pues, de la antigüedad que se tenga. En el caso de contratación de profesorado, allí el procedimiento es distinto porque los sexenios se obtienen a través de convenio, y los sexenios obtenidos a través de convenio es verdad que los juzga la CENAI, pero los conceden las universidades. Entonces hay universidades que, aunque uno tenga el sexenio reconocido por la CENAI, no se le va a reconocer, se le va a aplicar, porque eso representa algo que la universidad no puede asumir por distintas razones, por diferentes circunstancias. Pero es uno de los méritos de investigación que constan y que se tienen en cuenta. Siempre, claro, como decía Jaime, teniendo presente que un sexenio representa 5 publicaciones, y 5 publicaciones muchas veces compartidas, es decir, uno es parte de un equipo de investigación. La comisión normalmente va a cotejar, va a tratar de ver la correlación que hay entre publicaciones y sexenios para poder, en la medida que pueda, aquilatar el mérito real que ahí existe, que hay ahí. Pero desde luego se tienen en cuenta. Hola, buenos días. Tenía una pregunta para el profesor Demetrio Castro. Usted hablaba antes de que hay una gran cantidad de solicitudes dentro del programa PEP, y que hay un escaso tiempo para fundamentar las decisiones en el caso de que sean negativas. Cuando son positivas no hay ningún problema. Y claro, eso genera problemas, dado que el evaluado necesita esa información de cara a mejorar su currículum, o bien de cara a alegar si lo considera procedente. Incluso, además, ha hablado de que luego hay una serie de comentarios o recomendaciones por parte de la ANECA que se hacen que a veces resultan equívocas, como el ejemplo que ha puesto de los cargos de gestión. Yo me pregunto si no sería conveniente, quizás, dado que hay 14 puntos evaluables desgranados con una puntuación, si no se podría facilitar esa puntuación, esos 14 puntos evaluados al evaluado, de cara a que justamente supiera exactamente dónde puede mejorar o no. Es que
no siempre se ha llevado a cabo una puntuación, digamos, estricta. Normalmente el ponente vaya con una propuesta de puntuación, es decir, hace una horquilla. Normalmente, esto puede tener muchas situaciones, pero normalmente hace una horquilla y entonces dice, pues por ejemplo, en publicaciones, pues entre tanto y tanto, y luego en la discusión ya se decide, se opta, pero la decisión es global y por tanto ni siquiera se puede recoger en acta, en la inmensa mayoría de los casos, cuál ha sido la puntuación final, cuál ha sido la puntuación definitiva. Se le podría facilitar, digamos, el informe del ponente, pero el informe del ponente es un borrador y no tiene ningún valor decisorio, y no estoy muy seguro de que eso orientara. Por otra parte, como es un instrumento preliminar a la decisión, no forma parte del expediente, y ahí ya entra otra cuestión. Si se le facilita a un solicitante que está inmerso en un procedimiento administrativo, porque esto es un procedimiento administrativo, un papel de trabajo de la comisión, a partir de ese momento adquiere una validez a la que él puede referirse, a la que él puede hacer referencia para el resto del procedimiento que quiera desarrollar, que luego no se corresponde con el resultado. Introduciría una contradicción en el procedimiento que por razones de simple prudencia de tramitación administrativa conviene evitar. Lo que habría que hacer, y eso es un desideratum, es ser mucho más explícito en la argumentación motivada de por qué eso es así. No tanto en la puntuación, porque la puntuación siempre es un elemento de referencia, pero aquí lo que se hace es una visión global. Y entonces ahí convendría extenderse todo lo que fuera posible. Con las condiciones de trabajo que las comisiones tienen actualmente, esto es imposible. La agencia tiene en este momento un programa, un proyecto que yo no sé si desarrollará, de dividir estas comisiones en un número mayor, puesto que no se puede incrementar ni tampoco sería demasiado operativo el número de miembros de una comisión, lo razonable sería dividirlas. Hay algunas que necesariamente tienen que hacerlo, ciencias sociales y probablemente enseñanzas técnicas también. En la medida en que disminuya la carga de trabajo, el volumen de trabajo, se puede hacer esa información mucho más estructurada. Y para el ponente, una parte de su cometido, si en vez de tener que ver 15, 20, tiene que ver solamente 4, 5, 6 solicitudes, más que puntuar, sería bueno que empezara a hacer ya, que tuviera desarrollado un borrador de argumentación, sobre todo en el caso de que crea que la solución final pues no va a ser positiva. Entonces, si no he entendido mal, a pesar de que hay que tener 55 puntos para tener la acreditación positiva, ¿no hay una puntuación final? No hay una puntuación es decir, si hay una puntuación, porque claro, tiene que tener un resultado, pero esa puntuación no es la que trae el ponente, se va haciendo entre la comisión a lo largo de la discusión que hace. O sea, pero existe una puntuación. Existe, claro, tiene que existir una puntuación. ¿Y esa puntuación no se podría facilitar al...? Esa, en los casos negativos, se facilita siempre. ¿Desgranada en los 14 puntos? Desgranadas creo que no. Desgranados creo que no, es la puntuación final y creo que se le da por bloques. Es decir, primer bloque, segundo bloque, tercer bloque. Sin embargo, entiendo que existe desgranada. Los 14 puntos están evaluados. Es que no siempre existe desgranada. Hacer una puntuación final, tú que dices, en la comisión se dice, bueno, yo propongo tanto, el presidente dice, bueno, al final son tantos puntos, venga, de acuerdo, y se hace así. O sea, los 35 puntos de puntuación máxima que nos has enseñado en la tabla no son 35, porque al final es a ojo. No, tampoco es que hagan a ojo de buen cubero, no se hagan a ojo de buen cubero. Hay un material de trabajo que está proyectado, que es la ponencia que presenta quien ha hecho el estudio de ese expediente. Y a partir de ahí hay acuerdos o hay discrepancias. Y si hay discrepancias entre el presidente y el secretario, van desarrollando. Pero eso es material de trabajo suyo, no queda recogido. Y tú con nuestro... Si me dejas... Sí. Yo estaba en la comisión, la que se llamaba, que ya no existe, Comisión de Garantías y Programas, que lo que hacía era atender las reclamaciones precisamente de los contratados y ayudantes y profesor de universidad privada. Y lo que se da es la puntuación global, como decía Demetrio, y no se da la otra porque todo es muy matizable. Entonces, cuando uno analiza los puntos de las publicaciones, o es muy claro que es una persona excepcional y tiene
unos artículos todos muy buenos, todos con pocos autores, y entonces tiene la puntuación máxima, entonces es fácil dar la puntuación máxima, pero después tiene unos artículos que están entre Q1 y Q2, que unos años han sido Q1, otros años han sido Q2, o entre Q2 y Q3, entre Q3 y Q4, ya empieza a ser difícil la valoración, porque no puede decir uno no, al Q3 le doy tanto, al Q4 le doy tanto, al Q1 le doy tanto, porque después también influye el si es con 10 autores, o es con 8 autores, o es con 5 autores, o con 3 autores, o si es el primero o el último autor. Entonces todo eso hace, como decía él antes, que el borrador que lleve el ponente tiene ahí una horquilla, y entre todos en la comisión deciden dar una puntuación global analizando eso, analizando los congresos, analizando los proyectos. Entonces al final llegan a una puntuación global, que yo siempre pongo el ejemplo de los exámenes. Cuando uno corrige exámenes empieza a dar puntos, pero muchas veces acaba no diciendo esto le resta 2 puntos, esto le suma 3 puntos, aquí tiene tanto, sino acaba viendo el examen globalmente después de haber intentado dar puntos y decir este debe aprobar o no debe aprobar. Sí, pero en la revisión del examen más vale que esté todo bien pormenorizado. Sí, si no, alumno... pero yo he hecho muchas revisiones de exámenes, llevo 40 años haciendo revisiones de exámenes. Y les digo a los alumnos, muchas veces les digo, mira, tú te has equivocado en todo esto, y todo esto da para un 3. Yo no te digo que esto te quite 3 puntos, esto te quite 1 punto, esto te quite 4 puntos, pero yo creo que todo esto, con el número de errores que tú tienes, esto da para un 3. Y no le puntúo parte por parte los puntos que le he quitado. ¿Por qué? Pues porque el error es de un tipo que es más grave, o porque el error es menos grave, y entonces en vez de estar para un 3 le digo que es para un 6, pero eso yo no le pongo, aquí te quito 3 puntos, aquí te quito 2 puntos y aquí te quito 1 punto, porque me parece, y cuando me protestan, siempre les digo lo mismo, mira, una de las pocas responsabilidades que tengo yo es poner los criterios, y eso los pongo yo y no los pones tú. Y ahí acaban las discusiones muchas veces. Entonces es muy difícil valorar y poner los puntitos así, porque cuando uno se pone a poner puntitos acaba haciendo los tipos T y entonces los acaba cateando todos. Sí, Mariano quería no sé si puedo contribuir a aclarar algo más, porque yo estuve también en la Comisión Nacional de Acreditación, precisamente en fase de reclamaciones, y no llegaban en la de catedráticos, pero bueno, pues, hay una puntuación. Yo no sé si lo que ha quedado claro es que no es que se dé la puntuación final total, se dan por bloques, es decir, si se dice la puntuación obtenida en investigación, la puntuación obtenida en docencia y en gestión. Es decir, lo que quizá pide es que luego se desglosara cómo se había obtenido esos 35 de investigación, por ejemplo, ¿no? O los que fuesen. Eso normalmente, como se ha explicado por el procedimiento de trabajo, resultaba difícil de hacer porque era matizado por la comisión. Tiene 10 miembros, el ponente normalmente solía llevar una propuesta y luego sobre la marcha cada uno, hombre, no, pues aquí, hombre, en esto ya saturado, aquí ya no podemos subir más, en esto a lo mejor se debería, pero en esto otro dice que se había bajado, y se llegaba a un consenso sobre la suma, sobre el total, no cada uno de ellos, no se hacía un consenso sobre cada uno de los renglones, que era lo que hubiera sido imprescindible para poder convertirse en un documento para enviar al aspirante. El consenso se obtenía, ¿por qué? Porque si uno había pensado, hombre, yo le pondría un poco más en congreso, otro decía que de ninguna manera, pero a cambio, tú que no estabas muy de acuerdo en otro apartado, el otro se lo había subido y la comisión en conjunto ha dicho, bueno, vale así, y veías que el resultado final iba a ser ese, iban a ser esos 32 puntos, esos 29, pues se alcanzaba ese consenso y eso es lo que se transmite. No sé si con esto he contribuido a aclarar algo o lo he dejado peor aún. No, gracias. Muy buenas. Un poquito por el tema de los proyectos de investigación. Últimamente en el plan nacional o de algunas comunidades pues está una limitación de aquellos que su contrato no dure la duración del proyecto, pues en principio no podían participar dentro del equipo de investigación. Entonces, muchas situaciones de ayudantes doctores, los contratos son, digamos, limitados en tiempo y casi nunca coinciden con el tiempo que el proyecto estará en activo. Con lo cual, al final nos queda que podemos meternos algunas veces en los grupos de trabajo. La pregunta es si para el tema de acreditaciones, estar en el grupo de trabajo cuenta o es necesario estar en el equipo de investigación
Y dos, si en el futuro estas restricciones en cuanto a los proyectos que van a aparecer, si ustedes tienen información, ¿va a continuar, no va a continuar, o un poquito cuál es la argumentación de este tipo de restricciones? Muchas gracias. Bueno, sí, en los proyectos, en principio se considera participar en el proyecto, no si es siempre que esté documentado que ha participado en el proyecto. Sí es verdad que esa limitación se ha presentado en los últimos años únicamente, porque antes no era así, antes no se preocupaban de ese tema, pero hasta ahora lo que está viéndose es si ha participado o no ha participado en el proyecto, no si ha sido del equipo de trabajo o de los autores de la propuesta, de alguna forma. No sé si con eso... Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Ramón Jerez, vengo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Quería, en primer lugar, agradecer por esta jornada porque me ha parecido muy interesante y también felicitar a la organización. Hacer un pequeño aporte quizá para próximas ediciones, porque ya se dijo ayer que se le puso el apelativo de primer encuentro, con lo cual se entiende que habrá más. Quizá para futuros encuentros hacer 2 líneas, quizá una más junior, en la que se expliquen cosas como de las que se hablaron ayer por la tarde, que son muy interesantes, pero que quizás los que aún quizás somos jóvenes, pero no somos tan juniors, ya conocíamos, y en una línea paralela pues poder ofrecer foros donde nos podamos sentar y quizá pues más creativos o no, que podamos intercambiar impresiones o que podamos conocer personas de otras universidades y de esta manera enriquecernos, simplemente como aportación para futuras ediciones. Y luego tenía una pregunta para el profesor Demetrio Castro. Bueno, en general para todos, porque todos están relacionados con el tema de las acreditaciones. Mi pregunta es, en el caso de que alguien presentara documentación para intentar acreditarse de 2 niveles diferentes, es decir, dijéramos que intentar acreditarse como profesor contratado y profesor ayudante, o agregado y lector, como en el caso de Cataluña, pero que son niveles equivalentes. En este caso, ¿qué es lo que la comisión piensa? Porque en realidad hay una serie de objetivos, de criterios que son objetivos, que ya los conocemos, pero la realidad es que luego son personas que cogen toda esta documentación y deliberan. Por tanto, la objetividad se acaba difuminando un poco. También hay opiniones personales y entonces se cogen unas cosas con más consideración y otras con menos. ¿Qué es lo que se piensa? ¿Que hay alguien que está intentando avanzar demasiado rápido o se considera que realmente, mi caso personal es así, estoy ahí en el límite entre las dos y quizás se me ofrece la duda de decir, ¿voy a por la de agregado o no voy a por la de agregado? ¿Esto es una pérdida de tiempo o no? ¿Me van a considerar como que soy un soberbio o no? ¿Qué es lo que la comisión se plantea en este caso? Gracias. La comisión en este caso no se plantea nada. Es decir, tiene solicitudes que se pueden acumular y hay un porcentaje muy alto, ahora no me atrevería a estimarlo, pero probablemente en torno a 1/3 de las que se ven anualmente hacen 2 o 3 solicitudes. Es decir, hay una solicitud de ayudante, de contratado y de universidad privada y se pueden ver en una misma sesión y dependerá de lo que se aporte, de lo que tenga cada uno de los solicitantes en su bagaje y que allí se pueda apreciar. Puede haber algún caso en que sea tan evidentemente prematuro el ir, por ejemplo, a una solicitud de contratado doctor, que alguien pueda pensar eso, hay que ver qué prisa tiene, pero no va a tener ninguna importancia a la hora de decidir. Lo que se va a decidir es a la vista de los méritos aportados y la valoración que de los mismos se pueda hacer. Insisto, es normal, yo estimo que no menos de un 30% de las solicitudes que se ven al cabo del año, y en algunas áreas, por ejemplo en salud muy especialmente, incluyen ayudante, contratado y profesor de universidad privada, o al menos ayudante y contratado. De hecho, vamos complementando lo que acaba de decir Demetrio. Yo no he oído nunca el comentario de ningún miembro he estado solo en las de reclamaciones, la de garantía de programa, pero ni en ningún caso he oído un comentario diciendo que quiere ir muy rápido, porque es muy normal presentarla todas, porque los criterios son distintos. En contratado doctor se valora más la docencia, en ayudante se valora mucho menos la docencia y se valora más la investigación. Entonces,
Se ha dado el caso en que normalmente no ha salido, si no ha salido de ayudante, no ha salido de contratado. Normalmente no conozco ningún caso en que no haya salido de ayudante y sí de contratado, pero sí he visto algún caso en el que ha tenido más notas, más próximo al paso en contratado que en ayudante, porque llevaba muchos años dando clases y eso le puntuaba mucho en contratado y no le puntuaba en ayudante. Y normalmente no he visto a nadie considerar que vaya a ir muy deprisa o poco. Se ve la documentación que tiene y como son distintos los criterios en un caso y otro y las valoraciones que se hacen de unas aportaciones y otras, pues salen puntuaciones distintas, pero ya está. Pues una pregunta a raíz de lo que han dicho muy cortita. El tiempo desde que se presentó la tesis hasta que se solicita la acreditación, ¿se considera de alguna manera también? ¿El tiempo que ha pasado? No. Esa era la Y ya me pregunta callo. que yo les iba a hacer, porque antes sí que para contratado doctor te exigían tener 3 años, haber sido doctor durante 3 años, y no sé si ha cambiado ese reglamento. Para evaluación de contrato no hay ninguna requisito. norma requisita. No hay requisito de eso ahora mismo. Requisito. Ahora, es verdad que hay una mecánica que impone pues que una vez que se ha tenido la lectura de la tesis pase un periodo de tiempo en el que se pueda tener experiencia docente plena, y eso es lo que lo determina, pero no una normativa. Hola, buenas. Bueno, primero sumarme al agradecimiento de mi compañero. Quiero también deciros que, pese a todas las críticas que está habiendo últimamente hacia la ANECA, creo que es un organismo necesario dentro de nuestro mundo académico, pero sí que creo que las críticas que está habiendo en estos momentos son, si no acertadas, sí que deberían haceros pensar. La presentación del profesor Jaime me ha parecido muy interesante. No te voy a decir tranquilizadora, pero sí que no coherente con lo que está publicado ahora mismo. O sea, me acabo de descargar en estos momentos los criterios de evaluación de ANECA para profesor titular en el área de Ingeniería Mecánica. Se dicen las 12 aportaciones JCR Q1, Q2, con la coletilla de que la comisión valorará el número de autores en función de la temática de la aportación, el grado de participación del solicitante, el número de citas, el índice de impacto, etcétera. Estas publicaciones deberán preferentemente proceder de proyectos de investigación de convocatorias competitivas, es decir, según esta coletilla, esas 12 no aseguran tener ese mérito cumplido. Y luego, además, una cosa que no ha aparecido en tu presentación, los méritos complementarios que has presentado no son los que están publicados en la web de la ANECA, en el programa Academia. Y además hay una coletilla también muy interesante, que es en los méritos complementarios hay que tener al menos 3 de todos los que están publicados. Me gustaría que me aclararas si el documento está mal. Perdona, sí. El documento ese estaba bien y está prácticamente bien ahora también. Es cierto lo de los 12 que se valorarán las aportaciones. Desde luego, si tiene 12 Q2 con 10 autores, muy probablemente no pase. Eso es así. Es decir, que se valora negativamente el tener muchísimos autores, porque también hay quien hace ingeniería de publicaciones, eso lo hemos visto todos en algún sitio, y se habla del criterio de las 12 como una cosa razonable. De hecho, o como yo decía esta mañana, incluso si tiene menos de 12, si fueran Q1 todas y con 4 autores, con menos de 12 podría pasar, sin tener que usar los complementarios siquiera. Lo que sí es que hay una casuística muy grande, lo mismo que hablaba antes con lo de contratado doctor y las puntuaciones, que es muy difícil dar puntos ahí, es muy difícil decir que todos son iguales, porque como lo pongamos todos iguales, acabamos con artículos, porque el profesorado o los candidatos se adaptan a lo que ponga en la norma. Y si la norma les permite que haya 24 autores, pondrán 24 autores y así tienen el doble de publicaciones porque se mezclan con los otros. Entonces, en ese sentido, es así. Por eso los 12 es una guía, pero una guía razonable. Si son 4 autores y son Q2, no tiene que ser más. Ahora, si son 8 autores, es el quinto, y son Q1, probablemente tenga que hacer. Porque eso por un lado. En cuanto a las 3 aportaciones, sí es cierto que se indica en algunos de los casos que hacen falta las aportaciones complementarias, pero las aportaciones complementarias son tan
sencillas que es difícil no tener 3. Pero se me ha pasado antes el decirla. Faltan ahí, por ejemplo, porque probablemente ahí pone confección de material de laboratorio o algo así, o de práctica de laboratorio. No, en ingeniería mecánica sencilla sería la primera, que es la participación como miembro de investigador en al menos 2 proyectos, para la gente que haya podido, por así decirlo. Tenemos también presentación de comunicaciones en congresos y otras publicaciones científicas que nos hayas presentado en esas obligatorias, que no son obligatorias, como bien has dicho. Pero luego ya vienen dirección de tesis doctorales, estancias de 6 meses, actividad regular no ocasional de evaluación de originales, que no se especifica qué es eso, evaluación de proyectos para agencias o instituciones nacionales e internacionales, que choca un poquito con lo que tú has presentado, de que un titular debería dedicarse no a esto, sino a investigar y a dar docencia, participación activas en comités editoriales de revistas y comités organizadores de científicos de congresos, que también choca con lo que nos has expresado. Entonces, lo que está publicado... Sí, bueno, eso está complementado porque porque todavía no están terminados de incluir todos los aspectos esos complementarios. De hecho, yo he puesto en negro todo, porque yo tenía en colores negro, azul y rojo, del nivel de aceptación que tienen ahora, o que al nivel al que están, porque se han ido añadiendo, pero prácticamente son los que yo he indicado, lo que sí que son 3. Y por ejemplo, yo no sé si está ahí el material de laboratorio, pero ese está ahí, bueno, en docencia, eso es. Y en docencia, por ejemplo, estaba solo material de laboratorio, lo que ponéis. Sin embargo, se les había olvidado incluir material docente. No tiene mucho sentido poner elaboración de material de laboratorio y no elaboración de material docente. Eso, de prácticas hablaban, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se ha ido corrigiendo. Y lo que sí, los 3, el hecho de participar en un comité organizador de un congreso, bueno, quiere decir una participación más activa en una serie de actividades que te ayudan a conocer a más gente, a colaborar con otros grupos, ese tipo de cosas, y que en cualquier caso, si uno las tiene, tampoco se les van a quitar y no se les van a considerar como negativas o no considerar, ya que las tiene, en algunos casos se considera. Pero eso podemos decir que es gestión menor, no es gestión de la de ser director de un departamento o vicedecano o subdirector o director de escuela, etcétera. Entonces esa es la... Entonces, por terminar, como consejo personal a la gente que estamos en esta situación, lo que nos aconseja es cuando nos empecemos a aproximar a esas 12, si son coherentes, no con muchos autores, todas más o menos de uno, lanzar la solicitud y a ver lo que... Vamos, fíjate, el criterio está puesto de forma que, como pone ahí que sean Q1 o Q2, si son 12 y las 12 son Q2, las 12 son Q2 y con 4 autores, pasa automáticamente. Si son Q1, a lo mejor puedes hacerlo con 11 o con 10 y podría pasar automáticamente sin necesidad de los complementarios. Pero lo que no vale es la picaresca de tener 10 autores y estar el octavo en 7 de ellos, porque entonces casi seguro que no va a pasar. Porque resta, es decir, ahora mismo lo que se está valorando es cómo va a restar eso, pero seguro que va a restar. Y va a restar, pues una Q1 con 6 autores ya no vale más que una Q2 con 4 autores, o algo así. Y si tiene 10 autores no vale ni como una Q3, aunque sea Q1 y se le ponga entre los obligatorios y no entre los complementarios. Pero eso se tiene en cuenta y creo que es razonable tenerlo en cuenta. O sea, estoy de acuerdo con eso, solamente era para clarificar. Yo creo que un minuto solo. Lo que tenéis que pensar es que la comisión y la persona que está en la comisión somos personas como vosotros, más mayores y con más años de experiencia, y pensamos de una manera razonable como tú pensarías cuando tienes un expediente. Yo voy a contar solo una anécdota. Yo estuve en la de catedrático y me encontré un señor que presentó en 18 meses 26 JCR buenos y con pocos firmantes. Y claro, naturalmente, como a los perrillos se me pusieron las orejas, y digo, ¿esto qué es? Bueno, pues la cuestión era tan sencilla como el señor había desarrollado un software muy bueno que resolvía cuestiones diferenciales de llegadas parciales que, como sabéis, se pueden aplicar a muchos problemas, incluso de las ciencias sociales. Y entonces, pues él simplemente, en lugar de venderlo o patentarlo, pues se lo cedía a investigadores de áreas distintas, que fue lo que me levantó a mí la pista, que veía que publicaba en cosas que no eran siempre en un sitio. Claro, esto lo tienes en cuenta. Dices que estos no son 26 publicaciones, o 18, o 20, no me acuerdo cuándo era, una barbaridad.
lo matizas, porque para eso están las comisiones, para que personas que no solo, si no, bastaría una máquina para poner los puntos y ya está. Entonces eso es lo que tenéis que pensar, hacer una cosa razonable. Y cuando estás en la frontera, pues oye, todos los que estamos en la frontera de algo, pues te la juegas. Y puede pasar que la comisión en ese momento, ¿no? La famosa película que veríais de Woody Allen del Match Point, pues te puede caer por un lado para otro. Pero si estás bien, pues lo normal es que va a salir positiva. Quería añadir una cuestión que tiene que ver con la pregunta anterior de las puntuaciones. En el procedimiento nuevo hay una parte inicial que es fundamental y que yo tengo la impresión de que no se le está dando la importancia que puede llegar a tener. Se dice, señale usted las 4 o hasta 4 aportaciones que crea que son muy relevantes de su trayectoria y explique por qué lo son. Eso introduce la posibilidad de que pesen mucho los elementos cualitativos y poder detectar este tipo de situaciones que se han venido generalizando no solo en acreditaciones, sino sobre todo en los sexenios. Esa colonización de actividades en campos muy diferentes, muy distintos, a través de la participación en proyectos que no tienen luego en el fondo demasiada coherencia. Si alguien tiene solo 5 Q1, pero de esos 5 Q1 resulta que uno le ha valido el que haya sido conferencia invitada en el congreso de la especialidad más relevante, el otro ha tenido una patente con unos resultados espectaculares, 4 cosas, eso se especifica en los 4 criterios, la comisión tiene capacidad analítica suficiente para ver la calidad que eso entraña y no es tanto la obligatoriedad de los 5, los 4, los 10 o los 12, que es solamente indicativa, sino el resultado global de lo que allí haya. Y por eso es fundamental para quien vaya a enfrentarse a las solicitudes con el nuevo procedimiento, pensar muy bien qué es lo que va a poner ahí, en esas 4 aportaciones que no son 4 publicaciones necesariamente, que puede ser una patente, puede ser una presencia en un congreso, siempre que sea actividad de investigación y cualquier actividad de este tipo puede ser una aportación valorable. Hola, buenas tardes. Me llamo María José Rupérez, soy de la Universidad Politécnica de Valencia y lo que os quería preguntar es que yo me dedico a un área, la biomecánica, que es multidisciplinar. Entonces me preocupa el hecho que se castiguen los papers con muchos autores. Yo entendería que se castigasen si son todos del mismo departamento, porque a lo mejor se está ayudando a los demás a promocionar. Pero cuando trabajas con gente de hospitales o con biólogos o algo así, me preocupa si ese hecho se va a tener en cuenta o no. De hecho, sí se ha tenido en cuenta. Ah, vale. Es decir, Pues me tranquiliza. lo que sí es que también ahí se pueden hacer excesos, pero sí se ha tenido en cuenta, es decir, no es lo mismo 5 o 6 autores de un tema en el que participan 3 médicos y 2 ingenieros, o 3 ingenieros y 2 médicos, que 5 o 6 autores, o 3 y 3 en el otro caso, que todo es ingeniero y uno ve que eso es un trabajo que sí, que está muy bien, pero que con 3 personas es suficiente, vamos, porque eso uno sabe ya hasta dónde dan de sí mucho trabajo y sabe cuántas personas son necesarias para hacerlo, ¿no? Entonces, eso en el caso multidisciplinar se ha tenido en cuenta. De hecho, cuando se habló de ese tema surgió en la comisión, cuando se habló de la influencia del número de autor y la posición que ocupaba, y se hizo especial hincapié en la discusión en los casos multidisciplinares de este tipo y sobre todo en el caso de ingeniería mecánica donde más se da es con la biomecánica. Y otra cosa también que me preocupa es, al ser también una ciencia multidisciplinar, muchas veces publicas en revistas que no son del área, por ejemplo en cirugía o en cirugía asistida por ordenador, etcétera. Entonces, ¿cómo se valora la categoría de la revista? Si es Q1 da igual. ¿Da igual? Siendo Q1 da igual, porque es de calidad allí. Sí. Lo que pasa es que hay muchos interdisciplinares, y no estoy, pero que ocurre, que ya que se mete en la interdisciplinaridad dicen, mira, pues aquí hay esta revista que además de lo nuestro, de nuestra materia, que lo hemos metido, lo vamos a meter aquí. Es una revista que es marginal en el otro lado. Mira, si es marginal en el otro lado, pues es marginal. Pero si es Q1, es Q1 y es de calidad. Cada uno habrá hecho la parte que le haya tocado, ¿no? Y si hay dudas, la comisión, en este caso la C10, pues le pregunta a la comisión de salud correspondiente, la B6 o la B7, oye, esta revista, ¿qué valoración tenéis para? Y ya está. Vale. Muchas gracias. No son compartimentos estancos, las comisiones son grupos de trabajo, pero los criterios, en la medida en que se puede, pues son generales. Vale, muchas gracias.
Buenas. Mi pregunta es para el profesor Castro también. A mí me ha sorprendido el comentario que ha hecho con respecto a las encuestas docentes, porque me consta que los departamentos de calidad de las universidades están intentando hacer unas encuestas objetivas, que no haya ningún tipo de coacción, evidentemente, a los alumnos, y bueno, y en principio se está intentando alcanzar unos resultados buenos para que se tengan en cuenta en estas cuestiones. Entonces, si eso al final las comisiones no lo van a tener en cuenta, pues a lo mejor es un esfuerzo que no sirve para nada. Bueno, vamos a ver. Las objeciones que yo he hecho tienen carácter general y cada caso pues es un caso distinto. Y es cierto que últimamente, sobre todo con la aplicación del programa Docentia, las cosas van mejorando. Pero hay que tener en cuenta que aquí en las acreditaciones se ven cosas a veces muy antiguas, de mucho tiempo atrás, y donde los elementos de juicio y la valoración de la calidad pues no siempre es clara. Ahora, yo sí mantengo una cuestión de principio. La valoración que se hace a través de encuestas a los alumnos difícilmente mide la calidad de la docencia. Mide otras cosas que son muy útiles en la relación profesor-alumno, en las dinámicas docentes, en las actividades de clase, pero la calidad en sí misma no se puede medir porque los instrumentos de referencia no miden la calidad. No están adaptados a la medida de la calidad. Para poder medir eso, habría que hacer otras cosas como se hace en otros países. Y es que durante varios días, sin que el profesor lo sepa, hay 1 o 2 observadores que están viendo el desarrollo de su actividad docente y sobre eso hacen una valoración. Y después se le llama y se le contrasta. Y esto ¿le parece a usted bien así o no es así? Se discute y hacen un resultado, un balance. Ahí hay una aproximación a la calidad que no es la misma que se puede desarrollar o a la que se puede llegar a partir de una encuesta de opinión, que lo que mide es exactamente eso, la opinión, no la calidad. Discrepo un poco, Sí, porque no me cabe duda. Es que ahora mismo no tenemos otro criterio, entonces es igual que dudar de la calidad de algunas publicaciones, por mucho que estén publicadas, es decir, que no es lo mismo. No es lo mismo, ahí hay una serie de elementos objetivos y en este caso esos elementos objetivos son mucho más etéreos, mucho más inconcretos. Yo reitero que es cierto que se está valorando mejor, se está mejorando. El programa Docentia creo que ha sido una ventaja, un adelanto muy claro sobre esto. Pero en general, la calidad de la docencia medida a través de encuestas a estudiantes no es un instrumento apropiado. Muchas gracias. Sí, respecto al programa Docentias, de evaluación de del profesorado, las asignaturas, quería saber vuestra opinión respecto al sistema de evaluación, con las tablas pues tan bonitas, todos los criterios, porcentajes para cada una de las evaluaciones, pues, todas las competencias que se tienen que evaluar en la asignatura. ¿Qué opináis de la gente que presenta un programa que realmente no lleva a cabo en la asignatura? Porque eso es algo que pasa, es decir, tú presentas tu programa Docentias, no con lo que realmente estás haciendo con tus alumnos, sino para sacar ese notable o sobresaliente dentro del programa que luego no está reflejado realmente en tu trabajo diario, ya que además es, por lo menos en las áreas de ingeniería con aulas de 60, 70 alumnos, inviable. Y yo tengo compañeros personales que se han visto perjudicados por esa evaluación Boloña en aulas de 60, 70 alumnos por no llevar a cabo, digamos, esas acciones que realmente no se pueden hacer. Me gustaría conocer vuestra opinión. Bueno, yo puedo hablar como, en este caso sería como director de la escuela, porque tengo ese problema. Es decir, una cosa son los programas que figuran en las memorias de las acreditaciones, en las memorias de las verificaciones, que son bonitos, incluso los programas que se publican anualmente en la universidad. Y después otra cosa es lo que se da en la asignatura, que en muchas ocasiones en un porcentaje alto coinciden, pero que eso, por ejemplo, con las encuestas a los alumnos es imposible detectar. Los alumnos no hablan de si cumple o no cumple el programa. Y además no les preocupa, si da menos del programa se ponen mucho más contentos y nunca van a decir que no dan todo lo que le habían dicho que le iban a dar. Eso yo no lo he visto en ninguna encuesta de los alumnos. Y tenemos que pedir, yo estoy buscando los procedimientos
para detectar ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, lo mismo que cuando se repiten dos asignaturas que son en cursos distintos una parte del programa, que también es complicado analizar, y para eso estamos haciendo una serie, no ya de encuestas, sino grupos de análisis formados por alumnos y profesores y coordinadores de las asignaturas y de las titulaciones para ser capaces de detectar esas situaciones, porque no son fáciles de detectar. Eso el programa Docentia, yo creo que por ahora no es capaz de detectarlo. Y nosotros la única forma que hemos tenido hasta ahora es formando una comisión de profesores alumnos con mucha participación de los alumnos y intentando incluir también a buenos alumnos, que uno ve opiniones absolutamente distintas de los buenos alumnos y los malos alumnos, y hay que tenerlo en cuenta los dos. Puesto que se pedía una opinión personal, yo creo que ha quedado, por lo menos esbozado, que la mía es más bien escéptica respecto a los procedimientos, incluyendo el Docentia. El Docentia tiene unos elementos de formalización que luego, se acaba de decir, no responden a la realidad. Porque una buena clase normalmente es una clase dinámica y tú no puedes saber cómo te va a funcionar, y quienes llevamos ya algún tiempo en este negocio pues lo sabemos, cómo te va a funcionar un grupo no lo sabes de antemano. Y muchas veces te obliga a hacer desviaciones y vueltas atrás, o algo que es fundamental en la docencia presencial, porque si no, pues hay otras fórmulas de enseñanza que están adaptadas a eso, que es la posibilidad de alterar un programa en función de las curiosidades, de las urgencias, de las necesidades de aprendizaje que van apareciendo sobre la marcha. No sé en el campo de las ingenierías si esto es tan normal, pero en el campo de las ciencias sociales es fundamental. Si yo explico un curso, como explico normalmente, de comportamiento político, yo no puedo tener un programa preparado sin saber después cómo se van a desarrollar las elecciones francesas de este año, porque los estudiantes me van a preguntar de eso. Y va a ser muy necesario que aprendan sobre eso, es decir, que contrasten la opinión que están recibiendo a través de los medios de comunicación con los instrumentos analíticos que yo les he proporcionado. Y con eso yo sé que me van a llevar 1, 2, 3 o 4 días. Y no creo que esté haciendo ninguna traición al compromiso docente si hago ese tipo de alteraciones y de cambios. Una vez, puesto que hemos entrado en el terreno de lo subjetivo, yo los profesores que mejor recuerdo de mi etapa de estudiante eran aquellos que adaptaban el programa a las cuestiones que se iban planteando sobre la marcha. Era con los que más aprendías, los que te decían, lee esto, trabaja esto. Y yo estoy seguro que en una práctica de ingeniería estas cosas ocurren exactamente igual. Y es ajustarse a un patrón puramente formal, porque eso es lo fácil de medir, claro, tú te adaptas a esto está en la casilla tal y esto está en la casilla tal, lo has explicado tal día y la satisfacción es tanta, bueno, pues eso está bien, pero eso no quiere decir que esa enseñanza vaya a ser cualitativamente mejor que otra en la que el programa no se respeta de esa manera o donde se da cabida a la sugerencia, a la innovación, al cambio, a la alteración y sobre todo a la dinámica de interacción con los estudiantes. Si no tenemos esa dinámica de interacción y la tenemos como parte incorporada y como un elemento cualitativamente deseable del trabajo, pues haremos otra cosa, pero lo podemos hacer online. De hecho, había en el tema de la evaluación de la docencia hay algunos aspectos que son curiosos. Yo tengo, y en mi caso personal, tengo evaluaciones distintas, no enormemente distintas, pero bastante distintas. Algunas veces he dado clases de práctica, que eso que lo de una persona de mi edad, yo creo que es tirar el dinero, pero la universidad algunas veces me ha hecho dar, por la organización, dar clases de práctica. Pero en esas tengo unas notas excelentes, en esas pero claro, tengo 4 o 6 alumnos, y les puedes contar de todo. En eso me ponen el máximo siempre, y sin embargo en las teóricas ya la cosa cambia, porque son 50 alumnos o 60 alumnos, y además tiene que dar unos fundamentos, no te puedes dispersar demasiado, porque si te dispersas mucho no das la materia. Entonces ahí baja. Y si tengo una anécdota de un año, hace un par de años, me mandan las encuestas a la universidad y veo que tengo unas notas terriblemente malas. Me meto y veo que la ha rellenado un alumno. Y claro, me la envían ya cuando ha terminado el curso y el año siguiente digo, esto no puede ser así, yo tengo que ver si de verdad le paso encuesta a los alumnos, la misma de la universidad, pero se la paso yo haciendo que la rellenen todos los que estaban en clase ese día. Se la doy,
tenía un 70% de los alumnos y no tenía nada que ver el resultado de una con el de otra. Uno era un alumno cabreado y había puesto aquello como lo había puesto, y otro era por una cosa normal, que sobre 5 pues tenía 4 o 4 y algo. Pues bueno, pues sí, hay cosas que las hacen mejor, cosas que las hacen peor, y después hay otra cosa que es importante. En la Universidad de Sevilla, como no es politécnica, hay de todo. Los mejor puntuados son los profesores de Bellas Artes. ¿Por qué? Pues porque es una docencia a unos alumnos, por un lado más vocacionados y por otro lado mucho más práctica, y las prácticas siempre son más bonitas que la teoría. Los peor evaluados, los de ingeniería, ya sea los de nuestra escuela u otro centro. ¿Por qué? Porque antes de practicar la ingeniería tienen que estar 3 años estudiando teoría, y todos dicen que eso no les va a servir para nada. Y todos lo evalúan negativamente, eso es así. Y eso se ve en los resultados. Entonces, es verdad que es importante hacer las encuestas, pero como decía Demetrio, hay que ser cauto a la hora de analizarla y no dan toda la verdad. Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad, muchísimas gracias a los 4 ponentes, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras interesantes cuestiones, y con esto ya damos por concluida esta mesa redonda. Y sí que me dice la organización que va a haber un pequeño cambio en el programa, es decir, la clausura será al final, y previamente lo que vamos entonces a celebrar ahora es las nuevas se va a presentar por parte de don Pedro Verón las nuevas técnicas de comunicación visual empleando dispositivos móviles.